es para ti. Generalmente los planes son casi egoístas, son para ti. Pero el propósito, ¿cuál es la diferencia entre un propósito y un plan? El propósito dice que glorifica a ¿quién? A Dios. En un punto tu vida cambia, es transformada y glorifica a Dios. Vamos a reflejar esto a la vida de Pedro, ya, a la vida de Pedro. Pero antes quiero leer esta porción de la palabra, Jeremías 1, 4, 5. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase del vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué quiere decir? Que Él ya había pensado en tu vida. En otra palabra de Efesios habla indicando que Dios había pensado en ti antes que del universo mismo. ¿Por qué? Porque tú ya estabas en los propósitos de parte de Dios. Eres ganador y ganadora primeramente. ¿Por qué? Cuando los espermatozoides estaban ahí luchando, cuando quieren ovular, ¿cuántos serán? Tú te estás cabeceando entre millones ahí, ¿no? Te estás adentrando, seré yo, no seré entrando. Y sales ganador, ¿sí o no? Tú eres un ganador y una ganadora porque luchaste con millones de espermatozoides y llegaste a este punto. ¿Sí o no? Eres una ganadora y eres un ganador. Y eso Dios ya lo tenía en propósito, porque dice: antes que tú nacieses, Él ya te había apartado, ya te había santificado. ¿Qué es la santidad? Hemos dicho: apartado. ¿Para qué? Para Dios. Él ya te había apartado, te había dado una misión. Y es lo que le pasó prácticamente a Pedro. ¿Por qué? Dice que el apóstol Pedro, antes que se llamaba Saulo. ¿De qué estamos hablando? Simón. Simón, ¿verdad? ¿Cómo pasó? Dice la palabra del Señor en el contexto que habla del encuentro de Jesús y Simón. Dice que venía Jesús con toda una multitud atrás. Él había venido de hacer milagros de los panes y los peces. Había venido luchando, caminando con toda la gente. Y dice que se apara en una orilla del lago. Ahí está. Y en ese tiempo la parte económica, ¿cómo se movía más? No era como ahora, digamos, tenemos diferentes profesiones en La Paz, en el área urbana, ¿verdad? Es como acá, generalmente en su gran porcentaje, ¿a qué se dedica la gente acá en la zona? En la agricultura, ¿verdad? En la cosecha de cocas. Imagínense, aquel tiempo era marítimo, los peces. Imagínense cuántas barcas caminaban en la orilla. Cientos, porque todos se dedicaban a la agricultura, otros a la pesca. Pero dice que Jesús ve, se acerca y solamente ve 2 barcas cuando Él se acerca, con toda la multitud. ¿Qué quiere decir? Ahí empieza cuando Dios se forma un propósito. Cuando Dios ve tu vida, es cuando Dios ve esas barcas. De entre todos, a Él le ha placido mirarte a ti. Tú dirás: sí, yo, porque a mí Dios tiene un propósito con tu vida. Mira de lado, Dios tiene un propósito con tu vida. ¿Crees que tiene o no tiene? Te miras, estás mirando, estás riendo, te creo, no sé. Ahora, si le miras con los ojos de Dios, que sobrepasa su capacidad, su experiencia, su edad, es algo que solamente Dios puede hacer, mis hermanos. Les había contado esta mañana, ¿verdad? El niño tímido que estaba en el colegio, creo, ¿verdad? Les dije, ¿verdad? Que no quería salir. Dios quiere que transforma esta vida. Eso lo hace solamente Dios tras un propósito. ¿Se entiende? Entonces Dios entre esas palabras se encuentra con Simón. Y Simón, ¿cuál era su contexto? Que se encuentra en noche. Él dice que estaba ahí navegando, había entrado a las aguas y había hasta una noche amarga, triste, fría. Había fracasado porque no había pescado nada, absolutamente nada. Toda esa noche había fracasado. Y no estamos hablando de alguien que es amateur, de alguien que tal vez no tiene experiencia. Estamos hablando de un pescador. Es mecánico acá. Mecánico, ¿no? El mejor futbolero acá, ¿quién es? Supongamos que el pastor Juan Messi se resulta y él sabe lo que tiene que hacer y lo encanta, lo tira al otro lado. ¿Cómo te sientes, pastor Juan?
Ya de la patada lo tenía, yo sabía cómo hacerlo, pero volaba al otro lado. Imagínense Simón cómo se sentía. Él era pescador, él sabía lo que tenía que hacer, aún así él había fallado y se había sentido frustrado, triste, deshecho. Y eso a veces nos toca a nosotros en ese lado de Nazaret, porque sabemos que tenemos que hacer las cosas, sabemos quién nos ha llamado, ¿y qué pasó? Viene de esa noche amarga, se encuentra y doblando las redes, porque él decía, ya no se puede más, toda la noche me he casado, lo doblo y me voy. Pero el Señor le dice, permíteme subirme a tú. Cuando se sube a su barca y él le da, y él lo ha dudado porque no le da, Señor, súbeme a eso, él estaba enojado. Entonces, porque el Señor le dice, yo no subo a tu barca, vamos a ir boga mar adentro, pues, lo que debe estar, vamos a voy a hacer aquí la vergüenza de toda la orilla, de toda la costa. ¿Por qué? Porque ya me han visto, no he pescado nada. Toda la noche he intentado y me estás pidiendo que una vez más vaya. Sí. Porque la diferencia, ¿cuál era? Al principio, ¿con quién estaba Simón? Solo. Muchas veces nosotros queremos hacer nuestros planes solos, pero Él quiere poner propósito y lo hagas con Él. Y él entró a la barca, fueron al centro, a las profundidades y lanzaron la red. ¿Y qué pasó ahí? ¿Quién entró en acción? Los peces. Este es nuestro momento, dijeron, ¿no? Y cientos entraron ahí de pescados. Y dice que estaba a punto de romperse la red. ¿Y llamaron a quién? ¿A una segunda barca? Eso dice la palabra, porque estaba rompiéndose. Llamaron a otra barca y juntos sacaron los peces. Ese encuentro, esa pesca milagrosa, esa gloria de Dios que tú has visto en un punto de tu vida. Porque cuando tú has aceptado al Señor, algo tuvo que el Señor remover. Algunos de enfermedad, problema económico, familiar, conyugal, otros de identidad que nos saca, nos transforma, otros nos saca del suicidio. Hay un punto de encuentro, eso hace el Señor. Y desde ahí se origina el propósito. Desde el vientre de tu madre ya lo ha sido haciendo, pero ese punto de encuentro lo marca. Y cuando uno tiene un punto de encuentro, cambia tu vida 180 grados. Porque en la mente de Simón, ¿cuál ha sido su pensamiento respecto a la pesca? Yo voy a tener mi flota marítima, que aquí vamos a hacer, no sé, voy a tener mis trabajadores pesqueros, aquí va a ser la pesca, no sé, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que la mente humana hace, ¿no ve? Proyecta, visiona y ve. Eso era su mentalidad de él. Pero ¿qué pasó? Cristo llega a cambiarle la vida, a transformarle. Y lo que les decía en el anterior mensaje, les decía, ya no les daré pescador de peces, sino pescador. Aparte que le devuelve la identidad, porque es un encuentro con Él, y eso es lo que hemos tenido nosotros, hijos de Dios, le da una nueva asignación, le da un nuevo propósito de vida. Ya no es la carrera profesional, ya no es la venta, ya no es lo aquello, y no digo que no lo hagan, eso si está en el plan de Dios, háganlo, pero no antepongan la prioridad del propósito de parte de Dios. ¿Qué hacía lo que hacía Pablo? Pablo era carpero, era bueno en lo que hacía, pero él no lo hacía para tener riqueza particular. Él lo hacía para el ministerio, para poder subsistir y estar con aquello. No era su afán aquello. Lo mismo pasa cuando nosotros tenemos la asignación de parte de Dios. Y la asignación nunca va a cambiar, mis hermanos. La iglesia que no cumpla la labor soberana de la iglesia no es iglesia. ¿Me entienden? ¿Qué dijo la palabra en el último capítulo de Mateo en los evangelios? ¿Qué dijo en Mateo 28, 19 al 20? Id y haced discípulos, bautizándolos en ¿qué dice? Padre, Hijo y Espíritu, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado, y Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, dicen, ¿no ve? Hasta el último tiempo con nosotros, ¿verdad? La misión soberana de la iglesia es el evangelismo, mis hermanos, es la gran comisión. Iglesia que no evangeliza, departamento que no evangeliza, no tienes razón, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo tu propósito. ¿Qué pasaría con todos tienen su celular? A ver, levanten las manos sus celulares. ¿Verdad? Ese celular, ¿qué accesorios tiene? Cámara, ¿qué más? Grabadora, ¿qué más? ¿Ah? Espejo, batería, ¿qué más? Calculadora, radio, jueguitos, tiene hartos accesorios. Pero ¿cuál ha sido su propósito de creación del celular en un principio? Comunicarse.
La comunicación. Si tu celular no se comunicara, ¿estaría cumpliendo su propósito? Para eso te comprarías un, no sé, pues un parlantito, te ponen ahí, no sé, otra cámara y demás. Pero no está cumpliendo. Lo mismo pasa con la iglesia en nuestra vida, mis hermanos. Cuando tú no hayas propósito en esta tierra, cuando la iglesia no cumple la labor soberana de la misión que Dios ha puesto, no cumple su diseño original. Y dice la palabra en el último versículo que hemos leído, o sea, Jesús dijo, les he enseñado, esos 3 años con ustedes, les he enseñado parábolas, el sermón del monte, les he enseñado todo, y es como dice Jesús, yo me despido con esto. Como el Padre me ha enviado, así yo los envío a ustedes. Así dice la palabra del Señor. Él dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir eso? Hecho está. Jesús ya ha pagado la deuda, ya ha pagado en la cruz por todo. Dijo, ya está hecho. Ahora les toca a ustedes salir y llevar la palabra a las vidas que no conocen a Cristo. Eso es la misión de toda la iglesia. Lo mismo le pasó a Simón, porque le dio la identidad, le dio una nueva asignación, le cambió el nombre. Ya no se llamaba Simón, ¿qué le llamaban? Pedro, ¿verdad? La roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dijo, sobre esta vida, sobre aquellos que creen en Cristo y cambian y encuentran su propósito, transformarán este mundo. Y más de ya 2000 años estamos cambiando de generación en generación. Y es ahí donde entramos cada uno de nosotros, mis hermanos, para poder hacer ese cambio. Y encontramos a un Pedro que también no es solamente justificado, sino también es santificado, porque en ese proceso de los 3 años él falló, ¿verdad? Así como nosotros. ¿Qué más ha hecho Pedro aparte de negar al Señor? Ha cortado la oreja, impulsivo, ¿qué más? Le ha dicho al Señor, así impulsiva y sentimentalmente, Señor, mi vida daré por ti, le ha dicho, ¿no? Y se ha acercado al Señor y lo ha negado. ¿Qué más ha hecho Pedro? Era impulsivo, era temperamental, estaba siendo procesado y santificado, así como nosotros, fallando, pero estando con el Maestro. ¿Se dan cuenta que no es muy lejano de lo que vivimos? Pero ¿qué pasó después? El Espíritu Santo tocó su vida, su corazón, y cambió la vida de Pedro, ¿verdad? Un antes y un después. O sea, estamos hablando de un pescador humilde que no tenía más que la pesca y se convirtió en la iglesia uno de los pilares fundamentales, ¿sí o no? El libro de los Hechos empieza con Pedro dando su discurso, siendo el promotor de todo el equipo que estaba llevando, y dice, tan poderoso el cambio de Pedro, que dice, por la sombra de Pedro, ¿qué dice? ¿Se sanaron quién? Tanta unción, tanta presencia. Imagínate, la sombra misma de Pedro iba sanando ¿qué? Enfermos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Eso hace el propósito. Cuando uno encuentra el propósito, encuentras plenitud en lo que haces. ¿Me entiendes? Y eso es lo que todos tenemos que buscar en el Señor desde que lo conocemos. Pero eso va muy ligado a la gran comisión. No se desliga por si acaso. No es apartito, yo ves otra cosa. No. Lo que hacemos es para glorificar a Dios. Pero está muy, pero muy vinculado. Por eso le decía a Pedro, ya no serás pescador de peces, sino pescador de hombres. Y esto lo ha hecho de alguna manera muy especial. ¿Cómo se desarrolla un propósito? ¿Cómo sabemos si estamos cerca, lejos? ¿Cómo se desarrolla este propósito? Este versículo es poderoso que dice Lucas 9:23. Lo dice de esta manera, Lucas 9:23 dice, y decía a todos, está hablando Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Acá cuando hace este llamado y se origina el propósito, dice, si alguno quiere, ¿qué quiere decir? ¿Es opcional o obligatorio? ¿Qué entienden ustedes? Si alguno quiere, dice Jesús, ¿opcional o obligatorio? Opcional. Jesús estaba diciendo a toda la multitud, a sus discípulos, si alguien de este lugar quiere venir en pos de mí, tiene que negarse, tiene que tomar su cruz cada día y seguirme, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se desarrolla un propósito? Dios es caballero. ¿Se acuerdan que dice Apocalipsis 3:20? He aquí yo estoy tocando, ¿qué dice? De tu corazón. Dios siempre va a estar presto para ponerte en mesa las primicias, las promesas de parte del Señor. Siempre, mis hermanos. Es como cuando tu mamá en la casa cuando cocina, ¿qué pone en la mesa? Naranjas, frutas, comida, ¿no ves? Pone de todo.
y tú decides qué tomar y qué no hacerlo. Y muchas veces no lo hacemos, ¿no? Los más jóvenes, no, salchipapa nomás que no son caldívoros, ya. Y dejan de algo tan rico que su mamá ha hecho, ¿verdad? Lo mismo pasa cada domingo, cada servicio, el pastor cuando trae el alimento está para todos, pero solamente de uno depende decir, yo lo tomo, es decir, no es para mí. Por eso Jesús sabía eso, si alguien quiere, ¿por qué creen que la palabra dice, muchos serán llamados, más pocos escogidos? Porque Dios los llama a todos. Jesús no quiere que ninguno se pierda en esta tierra, que ninguno solo se pierda, pero Dios es caballero. Dios va a tocar siempre las puertas de tu corazón. Entonces, uno, el llamado ¿qué es? Opcional, no es por obligación, pero es donde uno puede tener la oportunidad de girar tu vida a 180 grados, cambiar tu historia y poner tras tu decisión, dependerá de ti si lo tomas o lo niegas. Dos, existe una misión. No puede haber propósito sin una misión clara. Y es la que decíamos, ¿verdad? Le dice, cuando leíamos al principio la palabra, entendiendo en este contexto, decíamos en Jeremías 1, 4 al 5, decíamos, ¿verdad? Vino pues palabra de Jehová diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te dé por profeta a las naciones. ¿Qué quiere decir? Existe una misión, la causa, y la causa hemos dicho que es la gran comisión. Esa es la misión, mis hermanos. Mientras tú y yo estamos acá, llenándonos de la palabra de Dios, tomando las promesas de parte de Dios, hay gente afuera que no tiene esa oportunidad. Yo les dije esta mañana, ayer yo vi unas señoritas de 15 años con jóvenes de 22, 24 años, toqueteándose, jugando, bailando, tan jovencitos, porque esas vidas no conocen a Él. Y si no escuchan la palabra, no saben su verdadera identidad, ellos van a seguir en su corruptibilidad por ignorancia. Y el pecado les va a llevar a consecuencia y condenación eterna. Por eso, a eso nos ha llamado Cristo, a poder alcanzar esas vidas, para poder nosotros compartirles el plan de salvación. Esa es la causa que no va a cambiar, mis hermanos. Las buenas nuevas siempre va a estar eso. Glorificar a Dios, ¿por qué? ¿Alguien puede leer Colosenses 1:16? Colosenses 1:16, por favor. Dale, Pastor Juan, ayúdanos, por favor. Sí. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice esta palabra? Hemos dicho que el propósito glorifica ¿a quién? A Dios. Y dice la palabra aquí, todo fue creado por medio de Él y para ti, para tu familia, para tu profesión, ¿para quién dice? Para Él. Está diciendo que el propósito cuando se adentra a tu corazón y eres llamado y eres escogido, aceptas la misión por la causa de las vidas nuevas, de llevar las palabras del Señor, adoptas ciertamente una condición de discípulo. Aquí es la diferencia donde yo quiero desafiarte y preguntarte. A ver, todos estiren su mano derecha hacia adelante. Así como yo. No, así. Así como yo, así es. Muy bien. Ese es el creyente, mi hermano. El creyente dice, bendíceme, lléname como ovejita. ¿No? Todo es para mí. Y al principio está bien porque eres bebé espiritual, conoces al Señor, te enamoras de parte de Dios y necesitas ser alimentado con leche espiritual. Pero no puedes andar todo el tiempo así. Dice la palabra, todavía tienes que madurar y tienes que pasar de creyente a discípulo. Ahora vuelvan a estirar sus manitos. Ahora giren así. Ese es el discípulo. ¿Por qué? Porque el discípulo da. Ya no solamente recibes la visita del pastor, sino tú vas a visitar. Ya no solamente te han hablado del evangelio, ahora tú tienes que llevar el evangelio. Ya no solamente tienes que servir, ser servido, ¿no ves? Cuando ahorita estás repartiendo al hermano, sino él se vuelve una condición de discípulo, porque estás sirviendo a los demás. ¿Me entienden? Entonces nosotros debemos entender, o estamos como creyentes, o estamos como discípulos. Porque el discípulo es el que acepta este llamado, el creyente todavía no. Porque dice, no, está bien, pastor, después nomás, no. El pastorado en otros niveles, no, yo no me voy a acercar todavía.
Y uno quiere alejarse de esas cosas. Y yo era uno de ellos, mis hermanos, porque al adoptar el liderazgo yo decía, Señor, yo te voy a servir como líder, como tú quieras, cuando tú quieras, pero el ministerio no, palabras mayores para mí, Señor, te decía. ¿Por qué? Porque yo veía cómo sufre el pastor, cómo yo veía cómo la gente lanzaba sus piedras, que nunca es suficiente, cómo la familia pastoral sufre tras la crítica, la murmuración de la iglesia. Yo veía todo lo malo en el pastor. Yo decía, no, yo no quiero eso para mi vida, porque yo tenía planes. Yo estudié la carrera de auditoría, yo decía, no, yo voy a tener mi consultoría, yo voy a trabajar en tal lugar, yo voy a hacer mis cosas personales y también te voy a servir, Señor. Amén. Ese era mi plan. Pero así como Pedro, llega en un punto el encuentro con Dios y a Dios no le puedes decir que no. Él cambia tu vida 180 grados. Y un día ya no pude resistirme más, mis hermanos. Así como Jonás, ¿no? En el pez grande uno quiere volver, ¿no? Te manda una misión, uno no la quiere hacer. Y yo tenía miedo ante aquello, no quería acercarme. Pero a la final, ¿quién le puede decir no al Señor, mis hermanos? Y Él nos tomó, nos llamó, quitó eso, arrugó mis planes, lo botó a la basura y me dio propósito. Sin ese propósito, una vez más, yo no estaría aquí parado frente a ustedes. Nunca nos hubiéramos conocido, cada quien con su vida. Pero eso no es un plan, sino es el propósito de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hace el Señor. Pero hasta ahí, Dios te llama, te da la causa, pero también hay una demanda, mis hermanos. Así se desarrolla el propósito. ¿Cuál es la demanda? Niéguese a sí mismo y tome su... ¿Cómo es negarse a sí mismo? Ahí es donde empieza la deserción, mis hermanos. Ahí es donde se divide la línea de entre los llamados, de los escogidos, de los creyentes y los discípulos, de entre las vírgenes sensatas y de las insensatas, de los que van a entrar al reino y de los que no lo van a hacer. Es una línea, mis hermanos, donde tú decides en cuál lado vas a estar. Y acá, ¿qué pasó con Jesús? En esa multitud que se acercaba, les decía, después de la comida, la gente no entendía porque Jesús les decía, ustedes me están siguiendo por cuanto yo les doy de comer, de beber, y no están entendiendo por quién soy yo, porque Él se había presentado como el pan de vida. Porque Él decía, el que comiere en mí, jamás tendrá hambre, jamás tendrá sed. Pero la gente no entendía como no entiende hoy los creyentes. Unos siguen recibiendo la bendición, siguen engordando su templo espiritual, siguen conociendo, el pastor predica amén, se lo guarda, vive, pero no lo comparte, le está engordando espiritualmente. Y no queremos ir más allá. Y le ponemos al Señor excusas. Aquí le pusieron a Jesús excusas. Dice la palabra en Lucas 9, 57, 62. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ese era el primero que le había dicho. Jesús le ha dicho, ¿quieres seguirme? Pero sepa que si tú me sigues, no es como van a ser tus planes. Yo te voy a guiar por propósito. Y al guiarte por propósito no tienes un lugar estable. Es como si yo estuviera en mi iglesia todo cómodo, cerca de La Paz, y no quisiera salir. Pero cuando hablas de propósito, Él te va a llevar a lugares muy lejanos, muy peligrosos, que no puedes volver. A otro le decía al pastor Juan, la asunta por si acaso es para entrar en comunión con Dios. Pero el camino es así. Es terrible su camino. Claro, ustedes están acostumbrados, ¿no? Pero para mí es toda una aventura, ¿no? O sea, yo salía encomendado con mi esposa, dejándole las cosas en claro, por si acaso ahí. ¿Por qué? Porque decía, ya yo sé, yo conozco, he ido 2, 3 veces y cualquier rato no voy a volver. Por eso dice, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, porque no sabes lo que ha de pasar. ¿Y qué le dice acá? El otro le dijo, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia, ¿qué dice? El reino de Dios. Jesús le está diciendo, tú debes de anunciar el reino del Señor. La familia como que es importante, es tu primer ministerio, lo es, pero no puede anteponerse ante las cosas de Dios. Si yo me hubiera aferrado a decirle a mi papá, me hubiera rendido porque mi papá no quería que vaya a la iglesia. Si yo me hubiera rendido ante eso, tampoco estaría acá. Yo dije, no, Señor, tú eres mi soberano, tú eres mi papá de papá. Obviamente me lleva, salía con cuidado, con respeto, pero no me resignaba. Por eso dice aquí el Señor, no, deja que los muertos se entierren, deja que esas obligaciones se cumplan.
Pero tú, ¿qué haces? Anuncia el reino de los cielos. Y ese era el segundo. Y el tercero, ¿qué dice? Te seguiré. Entonces también dijo el otro, el tercero, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para entrar al reino de los cielos. Cada persona le decía, Señor, quiero hacerlo, pero siempre había excusas de por medio, ¿sí o no? ¿Acaso ahora no tendremos aquello? El creyente siempre lanza excusa. Pastor te dice, vamos a tener retiro, vamos a tener aquello. Es que tengo proyecto, tengo clases, tengo examen, no puedo, mis chanchitos solitos están, mis vaquitas solitos están, mis gallinitas están. Y vas poniendo o sea, o vas a servir al Señor o no lo vas a hacer. Y ahí entra esa condición. O lo haces o no lo haces. Mis hermanos, el reino de los cielos es para gente radical. No es para un ratito, mis hermanos. Porque si lo vas a hacer un tiempo, estás calentando solamente el asiento. Aquí Cristo está poniendo el propósito, compromiso en tu vida. Y yo siempre les decía a jóvenes con autoridad, porque el que tienen acá trabajó, estudió, mis papás no eran conversos, y aún así servía al Señor, no solo en el colegio, también en la universidad se complicó las cosas, pero yo seguía sirviendo, seguía liderando. No era pastor, año sabático voy a pedir al siguiente, nada más nombrar al pastor, bien ocupado estoy. Frágiles nos mostramos ante las obras, cosas de Dios, como si fuera una carga. Es un privilegio lo que tú tienes ahora. Eres vocal, es un honor que seas vocal, presidente, vocal, tesorero, diácono, ujier. Lo que Dios te haya encomendado es un honor, es un privilegio que Dios te ha dado. Pero muchos no valoramos aquello, mis hermanos. Actuamos como creyentes, queremos el beneficios, queremos que canten, toquen, hagan, pero yo no quiero hacer nada por el reino de Dios. Y acá dice el Señor, les dijo a la gente, ustedes me siguen por cuanto yo les doy de comer y beber. Y la gente se molestó y dijo, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y la gente dice que se fue. Y Jesús miró a los discípulos, los que quedaron, y les dijo, ¿ustedes también se van a ir? Los discípulos se asustaron, pero una respuesta inteligente de Pedro. Señor le dijo, Señor, ¿a dónde iríamos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Porque él había entendido que una vez con Cristo no se puede volver atrás, mi hermano. Una vez con Él, viendo su gloria, su poder, su favor, es imposible volver atrás. Serías como aquel puerco que quiere volver a envolverse en el lodo, ¿verdad? Por eso dice la palabra, no le des perla a los puercos, a los cerdos, de todas las promesas que Dios ha puesto, y quiere volver atrás. Pese a que el Señor lo ama y lo atrae como al hijo pródigo, es así. Pero no podemos estar todo el tiempo así. El Señor quiere transformar y cambiar, quiere que nos comprometamos con Él. Ya no quiere que vivamos en un evangelio light. El mundo nos necesita, hermanos. Asunta los necesita. No sé cómo lo han visto ustedes. Yo he salido, no quiero decir la palabra traumado, pero he salido atónito. Cada cuadra que iba a buscar un alojamiento veía un altar grande ahí de sus máquinas, de sus equipos de sonido. La gente bailando, tomando, bebiendo. Niños, señoritas toqueteando. Era horrible. Yo decía, aquí hay juventud, aquí hay vidas. ¿Quién las va a salvar, mis hermanos? ¿Quién va a hablarles del evangelio? No pueden ser invitados a un pastor cada vez de afuera que venga y les hable. No, ustedes tienen que hacerlo. El evangelismo es un estilo de vida. El compromiso es con el Señor. ¿Quién lo va a hacer? Si hoy estamos acá en esta sala es para prepararnos. Es para armarnos con las balas del Espíritu Santo. Y salir y hablar del evangelio. No es que tú le conviertas, eso le corresponde ¿a quién? Al Espíritu Santo. Pero tú tienes que hacer, anunciar el evangelio. ¿Cómo irán, dice la palabra, sin quien les predique? ¿Sí o no? Sin quien les hable, les diga que un Dios los ama, que no hagas eso, te va a llevar a camino de muerte, deja ese chico, deja esa chica, te vas a llegar, te vas a embarazar y cosas así. Tú puedes hablar, puedes amonestar, pero no lo hacemos. Porque Cristo, ¿qué quiere? Un evangelio radical. Ese es el radical, ese es volver a la vieja escuela. No es la vieja escuela que el mundo pone, lo que hemos visto, ¿no ve? Dogmas extremistas de reglas y conductas, de ropa, vestido. No, eso no es. Eso no es la vieja escuela. La vieja escuela es volver al evangelio, volver a la empatía, a la compasión. Mi hermano, si alguien no te hubiera hablado, ¿dónde estarías ahora? ¿Qué sería de tu vida? ¿Dónde estarías? ¿Qué sería de ti, mi hermano? Alguien tuvo que hablarte, a invitarte.
Y ese fue un discípulo, una discípula del Señor. Dios habló en su corazón y tocó y te hablaron. Y hoy estás acá. ¿Sí o no? ¿Acaso nosotros no tenemos que hacer aquello con los demás? Hay que pagar un alto precio. ¿Qué dice Mateo 10:22? Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Te van a llamar fanático, aleluyas. No sé qué te pondré, el cristianito aquí, el perfecto. Hay que llevarlo con honor, mi hermana. ¿Por qué? Porque Cristo mora en tu corazón. Dice la palabra, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué es? ¿Por qué es? Es poder de Dios, mi hermano. Dios quiere, así como Juan el Bautista, gente radical. Juan el Bautista a mí me encanta porque él les miraba a los líderes que pasaban, decía, ustedes generación de víboras, les decía, sin miedo a que le corten la cabeza, a que lo maten, porque decía mi hermano que estaba ministrando acá, que decía, la verdad os hará libres. La verdad os hará libres, mis hermanos. Pero si no hay esa verdad, ¿quién les anuncie? Si no hay esa verdad, ¿quién comparta? ¿Cómo ellos podrán oír? Necesitamos de aquello. El discipulado y el alto precio también viene sobre la deslealtad. Habrán Judas en tu vida. A veces uno dice, pero pastor, me ha hecho daño, yo me voy a ir de la iglesia, me voy a ir a otra iglesia, ese diácono me ha lastimado. Hay que madurar, mis hermanos. Jesús, ¿a quién tenía a su lado? Judas, que lo vendió. Estuvo con él 3 años y tú te quejas por las cosas que te dicen. Toma Pedro, lo negó y él aún así los amaba. El discipulado contiene prácticamente aquello. Viviremos con deslealtad porque él lo ha vivido. Te van a negar como a Pedro. Vamos a pasar una y otra vez por fuego, por el desierto, mi hermano. A veces uno se aleja, es como la parábola del sembrador, ¿verdad? Cae en el camino, el diablo viene, las aves se la comen y esa palabra no entra acá. Pasa por los espinos, los pedregales, uno dice que se ahoga por los afanes de esta tierra, por las cosas emocionales nada más, pero no entendemos que parte del evangelio, ¿qué es? Los procesos. Dios tiene que procesarte, por eso tienes que perder a veces a alguien, a veces tiene que lastimarte a alguien, tienes que estar en vacas flacas muchas veces, no tener que comer, pero eso es por los procesos de parte de Dios, no es castigo, es proceso. ¿Para qué? Para tu crecimiento, porque si no pasas aquello, no creces, te vas a quedar chato, chata, enano, enana espiritualmente. Necesitas crecimiento, necesitamos crecimiento. Y eso hace el discipulado radical. De eso está conformado los propósitos. Les decía en la mañana lo que decía Jeremías. Aquí está 1:6 al 10. ¿Qué dice? Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti. Soy demasiado joven. No digas soy demasiado joven, le contestó el Señor. Porque debes de ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo el Señor he hablado. Luego el Señor extendió su mano, toca mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a las naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir, derrocar, y a otros deberás edificar y plantar. Acá él se sentía, decía, Señor, ¿cómo yo puedo ir? Soy joven. Y uno cuando es joven dice, pues Señor, tengo tantos defectos y yo estoy preparado para ir. En tus fuerzas no. Pero Dios dice que irá delante de ti. Jehová Nishi, mi estandarte. Él va a ir delante de ti. Con Él vas a crecer. Con Él vas a caminar. Allí se va a desarrollar tu propósito, mi hermano. No estás solo. Pero va a depender de vos. Este desafío es así. O eres creyente o eres discípulo. O eres de las vírgenes sensatas, preparadas, que están listas para recibir al Rey de Reyes, o eres de las insensatas, que están cómodas, que están descuidadas, que no quieren hacer más allá. De los llamados que el mundo llama cuando todo hay un campamento, hay una actividad grande y vienen, qué bonito estaba todo, jiji, jaja, y luego te vas, desapareces. O quieres ser de aquellos escogidos que dicen, yo estoy dispuesto a pagar ese precio. Hacer algo por mi vida y por mi región. Eso es lo que dice el Señor. Y este llamado estaba de generación en generación, mis hermanos. Pero el Señor es caballero. No les va a obligar. Yo tampoco estoy acá para obligarles. Eso tiene que salir ¿de dónde? De tu corazón. Tú vas a decidir quién quieres hacer de ahora en adelante.
entendiste qué es la identidad, entiendes que la santidad te va a llevar con Él y lo demuestras en tu estilo de vida. Pero para volver al diseño original tienes que tener propósito. Una vida con propósito te va a llevar a la plenitud. Cuando vives con propósito, vives pleno. De lo que haces, hasta pagarías por hacerlo, porque has hallado algo perfecto en el Señor. No digas, estoy haciendo la obra de Dios. Este es el reino de parte de Dios. No son luces, no son tarimas, es esto. Este es el reino de Dios, mis hermanos. Y el reino nos está esperando a que trabajemos y vayamos por esos jóvenes, esas mamás, esos niños, y cada uno pueda entender y acercarse al plan de Dios. ¿Quién irá, mis hermanos? ¿Quién lo va a hacer? Hay que hacer algo al respecto. Y alguien tiene que hacerlo. Yo te invito a que te puedas poner en pies. Ponte en pie, mi hermano. Con esto nosotros nos vamos a casa, ustedes, yo, todos nos vamos a ir. Pero la pregunta es, ¿cómo nos vamos a ir? Y yo quiero que cierres tu ojito y vas a escuchar un llamado de parte de Dios. Y si tú crees que es para ti, yo te voy a invitar a que pases a este lugar. Y te lo voy a volver a leer. Lo que decía la palabra en Lucas 9:23 dice: este es el llamado de generaciones de más de 2000 años. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguien quiere, ¿habrá alguien que quiera en esta tarde marcar la diferencia? ¿Tener propósito? Yo te invito a que puedas pasar aquí adelante y hagamos un altar en el Señor juntos, porque todos a la verdad necesitamos